Con la celebración del 8º Congreso del Partido Comunista, Raúl Castro dejó la Secretaría General del partido y en su lugar asumió el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Vemos el informe. Tras más de 60 años a cargo de los destinos de Cuba junto a Fidel, Raúl Castro Ruz, la figura más importante de la generación histórica de la Revolución Cubana después de su hermano, anunció su retiro a los 89 años. La decisión, aunque esperada, promueve preguntas acerca de los modelos que asumirá de ahora en más el proyecto político que llegó al poder en 1959. Nada me obliga a esta decisión, pero creo fervientemente en la fuerza y el valor del ejemplo y en la comprensión de mis compatriotas, y que nadie lo dude, que mientras viva estaré listo con el pie en el estribo para defender a la patria, a la revolución y al socialismo. Con más fuerza que nunca, gritemos: ¡Viva Cuba libre! ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Patria o muerte! Raúl Castro ya había anticipado en 2016, durante el Congreso del Partido Comunista de Cuba, la instancia partidaria más importante que tiene lugar cada 5 años, que esa reunión sería la última liderada por la generación de los revolucionarios históricos. Y como estaba previsto, en el nuevo Congreso que tuvo lugar el 18 y 19 de abril de este año, Castro le pasó a Miguel Díaz-Canel el cargo de secretario general del partido, el más decisivo en términos políticos, aun cuando Díaz-Canel ya es, desde 2018, el presidente de Cuba, cargo en el que también sucedió al veterano general cubano. Como coinciden la mayoría de los analistas, el de Raúl Castro no será un retiro total ni implica que las consignas de la Revolución Cubana se modificarán de modo ostensible. Por el contrario, se trata de un paso cuidadosamente planificado que implica el traspaso del poder a la generación que representa Díaz-Canel, de 60 años, y que mantendrá a Castro y a los viejos revolucionarios en el rol de consejeros de la administración de la isla. El compañero Raúl, quien ha preparado, conducido, liderado ese proceso de continuidad generacional con tenacidad, sin apego a cargos y responsabilidades, con elevado sentido del deber y del momento histórico, con serenidad, madurez, confianza, firmeza revolucionaria, con altruismo y modestia por mérito propio, por legitimidad y porque Cuba lo necesita, será consultado sobre las decisiones estratégicas de mayor peso para el destino de la nación. El grupo que pasa al frente con el cambio de guardia comprende varios subgrupos, de los que el más importante incluye a familiares directos de Raúl Castro, en particular a su hijo el coronel Alejandro Castro Espín, a cargo del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, a quien se atribuye un rol preponderante en el deshielo entre La Habana y Washington durante el gobierno de Barack Obama. También se espera que influyan las Fuerzas Armadas Revolucionarias, encabezadas por el general Álvaro López Miera, y el sector militar que integra el Grupo de Administración Empresarial, organización de negocios de las Fuerzas Armadas cubanas que controla actividades vitales para la isla como el turismo, sectores hoteleros, aduanero, inmobiliario, de la construcción y de distribución de alimentos. Hay una frase que se ha usado mucho que es "somos continuidad". Es decir, esa frase está inclusive en la propaganda que se está haciendo sobre el partido, y yo creo que hay un grupo de gente que se opone a los cambios y utiliza la excusa del "somos continuidad". Y hay otro sector que pone más énfasis en aquella frase de Fidel: cambiar todo lo que haya que cambiar. Creo que la situación o la evolución de los últimos años se nota que hay, por un lado, decisiones muy fuertes de cambios, de actualización del modelo, de cambios, pero por otro lado, en el proceso de implementación ha habido mucha reticencia. El momento de esta renovación de cuadros encuentra a Cuba sumida en una crisis distinta a todas las anteriores y, como desde hace décadas, atenazada por el bloqueo de los Estados Unidos. La mejora de las relaciones bilaterales lograda con la administración Obama fue revertida por Donald Trump, y aunque el gobierno de Biden anunció que pretende remover algunas sanciones, no tiene a Cuba como una prioridad en sus políticas.
Con el auxilio de Venezuela, particularmente en el sector de la energía, muy reducidos por los problemas propios que golpean a Caracas y la crisis del turismo derivada de la pandemia de coronavirus, que causó una contracción del 11% de una economía frágil, el gobierno de Díaz-Canel se encuentra bajo presión para implementar reformas que alivien una situación extremadamente crítica para los 11 millones de cubanos. Un momento histórico muy complejo para Cuba, es decir, en una situación económica muy difícil. Por lo tanto, yo pienso que ese Congreso no va a pasar desapercibido, tomar medidas que realmente vayan a la erradicación de muchas de esas deformaciones que existen en la economía. El descontento se refleja en el incremento de nuevos grupos disidentes que se atreven a hacer oír su voz y que no responden al estereotipo de los contrarrevolucionarios al servicio del imperio, como los califica usualmente el gobierno, como el Movimiento San Isidro, creado en 2018 y que nuclea artistas, periodistas, académicos y personalidades de la cultura que reclaman al gobierno más apertura mediante protestas que los han llevado a enfrentamientos con las autoridades. La nueva era es en realidad una continuidad con incertidumbres que derivan no tanto del cambio generacional como de los nuevos desafíos que enfrenta el gobierno de la isla en un contexto regional y global cada vez más complejo, asediado por una pandemia que no termina. Y si hablamos del discurso de Raúl Castro en el cierre de este Congreso, hizo hincapié en dos puntos. Por un lado, el tema del recambio generacional y por el otro, el tema del modelo económico que después vamos a desarrollar. Pero vamos a meternos ahora con el tema del recambio generacional porque fue muy crítico Raúl Castro en esto, diciendo que había una tendencia al interior del partido que seguía una tendencia poblacional de Cuba que tiene que ver con esto del envejecimiento, ¿no? Y decía que él dijo Raúl Castro que el 42% de los miembros del Partido Comunista son mayores de 55 años, haciendo una autocrítica de la necesidad de poner nuevos cuadros políticos al interior del partido. Y en este caso vamos a repasar algunos de estos nombres que empiezan a figurar dentro del Partido Comunista, del buró también político, para tener en cuenta de quién estamos hablando. El que quedó en lugar de Raúl Castro es el presidente Miguel Díaz-Canel, de 61 años, nació un año después de la Revolución Cubana. A ver, cuando hablamos de nuevas generaciones hablamos de eso, ¿no? De aquellos que no estuvieron en ese proceso de toma del poder en Cuba, sino que vinieron después y ya conocen al país, a la isla, con ese sistema político. Primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente, un hombre que ha hecho una larga carrera al interior de la política cubana y que llegó al poder en el año 2018, después de que Raúl Castro dio un paso al costado. El caso del coronel Alejandro Castro Espín, Rulo, este es caso, yo creo, de los más interesantes. Es el hijo de Raúl Castro, es el único hijo varón de Raúl Castro con acá estamos hablando, de la lista que vamos a mencionar, creo que es el más joven de todos, que queda a cargo del Consejo de Defensa. Esto, en Cuba hablamos de tres consejos: el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros y el Consejo de Defensa. Por supuesto, uno de los cargos más relevantes al interior de la política cubana. Un cargo que fue clave en la época de Fidel Castro, que ocupaba justamente su padre, Raúl Castro. Claro. Fíjate vos si era clave ese cargo que lo ocupaba nada menos que el hermano de Fidel, cargo, la persona de más confianza seguramente. Definitivamente. Él estudió, tiene un máster en Relaciones Internacionales, ha publicado también libros vinculados y su objeto de estudio está muy vinculado al tema de la política también exterior de Cuba con los Estados Unidos. Es muy fuerte con eso y por eso se habla de una línea de continuidad. A pesar del cambio, hay una continuidad política al interior de Cuba, de la política cubana. Y en este caso hablamos de Salvador Valdés Mesa, que es un hombre fuerte en los temas vinculados al trabajo, ¿no? Porque también fue ministro de Trabajo en la década del 90. Vamos a ver ahora otros integrantes y ya entramos en lo que una de las tareas fundamentales que tiene este nuevo elenco es el del reordenamiento económico. Reordenamiento económico que se hizo a través de varias leyes a fines del año 2020, pero que todavía se está implementando y vamos a ver por qué, porque se están encontrando con muchas dificultades. Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Esteban Lasso, un hombre de 77 años, estos son de la generación intermedia, que eran muy jóvenes cuando fue la revolución.
pero no tuvieron participación directa. Pero son todos hombres, como decía recién Ayelen, de larga trayectoria dentro del partido. Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, con lo cual acá hay un acompañamiento político. Acá empiezan dos nombres que hay que prestarle mucha atención. Uno es el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera. Y el otro es el presidente del Grupo de Administración Empresarial, Luis Alberto López Calleja. ¿Por qué menciono estos dos? Porque el rol de las Fuerzas Armadas en esta etapa de cambio que se está dando en la gestión de gobierno de Cuba y quien es titular de una empresa estatal fundamental en la gestión cubana, como es el Grupo de Administración Empresarial. Son todas las empresas militares, las empresas de logística, te diría, de Cuba, de todo lo que es transporte, inclusive transporte de alimentos. Temas en los que se está trabajando mucho, prácticamente desde que asumió Díaz-Canel está trabajando estos temas y tratando de corregir cuestiones que tienen que ver con la escasa productividad. Cuba todavía tiene un problema muy serio que no se autoabastece de los alimentos básicos, fundamentales, está dependiendo mucho de la importación y con la situación obviamente que tiene con el embargo de Estados Unidos, esto es una dificultad fundamental. Me parece muy importante este personaje que mencionás, es clave en todo esto porque es lo que mencionabas, el tema de la posibilidad de avanzar en una reforma también económica en Cuba. Esta empresa que mencionabas concentra entre el 50 y el 80% del total de los ingresos que vienen del sector empresarial en Cuba, así que es muy importante. Bruno Rodríguez, un personaje conocido, canciller de Cuba desde el año 2009, si mal no recuerdo, y después tenemos al general de división Lázaro Alberto Álvarez Casas. Y un datito también a tener en cuenta que dentro del buró político tenemos a solo 3 mujeres de 14 que son mayoritariamente masculino, ahí falta un poquito de la cuestión de género en ese espacio. Y acá tenemos masculino y militar, además. Masculino y militar, sin lugar a dudas. Y acá tenemos a Mercedes López Acea, que es la líder del Partido Comunista en La Habana, una mujer que fue creciendo muchísimo en el último tiempo al interior del partido en sus responsabilidades políticas. Claramente López Acea sí es una integrante plena de la nueva generación de dirigentes del PC cubano. Ahora vamos a repasar algo que te decía, Ayelen, con los números, porque te decía, viene Cuba de problemas serios en cuanto a la falta de productividad y el problema de abastecimiento, con lo cual se agravó obviamente con la pandemia. Fíjate vos, 11% es la estimación de la caída del PBI durante el año 2020, un desempleo del 3,9%. Este método mixto que está empezando a aplicar Cuba de empresas privadas, empresas cooperativas y empresas estatales, además de permitir el trabajo autónomo en algunos sectores, todavía no le ha resuelto mucho de estos problemas que tienen que ver con la inclusión social. Y fundamentalmente acá hay, este me parece que es uno de los temas centrales que más preocupa al gobierno. 5,5% es el promedio de inflación, pero la inflación en alimentos ha sido mucho más grande en el año 2020 y ese es uno de los problemas que es permanente debate dentro de los estratos de gobierno. Fue un tema que se discutió también en el Congreso, movilizó que eso provocara que en las últimas 2 semanas hubo una serie de medidas, 63 medidas, se lanzaron todo un paquete de medidas para tratar de incidir en este tema de la producción de alimentos, del abastecimiento de alimentos y ver cómo se da esta participación público-privada, cooperativas y cómo se compone eso. Una cuestión que, repito, Cuba todavía no tiene resuelto, lo está discutiendo y está probando otros métodos. Definitivamente la atención está puesta ahí y lo saben, de hecho es en donde se enfocó estos debates acerca de qué proyección tenían que tener hacia los próximos 5 años. Un tema que no mencionamos acá, pero que me parece importante mencionar y que también está vinculado con lo que conversamos en el bloque anterior, es el tema de las vacunas de Cuba, ¿no? Hay que mencionar también que Cuba es el primer productor, el primero que genera una vacuna en América Latina y el primer productor de una vacuna, la Soberana 1, y también otra vacuna que está en la fase 3 de prueba, que ya confirmaron que van a avanzar en la inmunización de su población a partir de mayo. Yo creo que esto es bastante importante porque habla justamente de la capacidad y la soberanía también que está teniendo Cuba para
justamente dar una respuesta sanitaria a su población, que sabemos con estos números que mencionabas recién que de otra manera tal vez tampoco podrían adquirirlas en el comercio exterior, ¿no? En el comercio internacional. Y sin lugar a dudas, a pesar de todas las dificultades que tuvo, mantuvo siempre el sistema de salud y todo lo que es el aparato de investigación científico constantemente alimentado con los recursos y demás para seguir siendo líder en esa materia, ¿no? Cosa que pareciera increíble que Cuba pudiera ser líder en una cuestión. Recordemos que cuando hablamos de sanciones económicas contra Cuba, más de 50 sanciones se aplicaron en la época de la pandemia, ¿no? Algo que los distintos países, entre ellos Argentina, pedía que levante las sanciones económicas en un contexto tan complicado como este. El último año de Trump, nada menos. Definitivamente. Vamos, ¿te parece a la cifra que tenemos para compartir? La cifra de hoy es 125. Son los millones de personas que sufren inseguridad alimentaria en Brasil por caída de ingresos a raíz de la pandemia y la suba de precios de los alimentos básicos.